El presidente nacional de Coparmex, José Medina Mora y Casa, ha explicado en más de 30 entrevistas los riesgos sobre la sobrerepresentación excesiva. Aquí una muestra de las entrevistas más representativas. Partiría primero de que el 2 de junio el resultado de la elección presidencial fue contundente. Claudia Sheinbaum obtuvo el 59,5% de los votos versus el 40,5% de la oposición. Sin embargo, eso para la presidencia. Pero para el Congreso la votación no fue así. Fue una votación diferenciada. Es decir, los ciudadanos emitimos un voto diferenciado, en donde el 54% votó por Morena y sus aliados y el 46% por la oposición. En principio así debería de quedar, pensaría uno, que el Congreso fuera 54-46, sí tiene mayoría Morena y sus aliados, ¿verdad? Pero no una mayoría calificada. Sin embargo, lo que quiere el oficialismo es que ese 54 se convierta en 75% del Congreso, que es una sobrerepresentación excesiva, que trae consigo que el 46 que sacó la oposición baje a un 25, es una subrepresentación. Esto significa que se le daría un diputado por cada 80,000 votos a Morena y sus aliados y un diputado por cada 200,000 votos a la oposición. La Constitución nos dice que el voto de cada ciudadano vale lo mismo. Entonces, por eso se tiene que hacer una lectura completa de la Constitución. Se trata precisamente de nivelar las fuerzas. Para eso se crearon los plurinominales. Para no regalarle a la mayoría la oportunidad de hacer con la Constitución lo que le venga en gana. Sí, de hecho, esa es una de las restricciones que tiene ese artículo 54, que dice que ninguna fuerza política debe tener más de 300 diputados. Anteriormente se repartía por coalición. Luego, últimamente el INE, y lo ha avalado así el tribunal, ha sido por partido. Y ese es precisamente el argumento oficialista. Es decir, la Constitución sí dice 8% de sobrerepresentación por partido. Y entonces, vamos a suponer, está bien, pero entonces que todo se aplique por partido. A los tres partidos de la coalición, a Morena, el Verde y el PT, de acuerdo con los votos que recibieron. El problema es que han hecho un trasvase de diputados antes de hacer la repartición de los plurinominales, es decir, de los que ganó Morena. Cede como 90, ¿no? 90 diputados se los pasa al Verde y al PT con el objeto de que al tener menos diputados Morena le alcancen más por representación. Y fíjate por qué se los pasa, porque creo que es el caso del PT, no ganó un solo distrito. No, sí, y el Verde ganó 6 de sus candidatos, el Verde 6. Sí. Y sin embargo, por ejemplo, en el caso del Verde, que queda en quinto lugar en la preferencia del electorado, le van a dar la medalla de plata para convertirlo en la segunda fuerza después de Morena en la Cámara de Diputados. Ahí es donde nos parece que si se quiere utilizar por partido, sea todo por partido, pero cuando les conviene meten la coalición para su convenio de repartición de diputados, que efectivamente está en un convenio que autorizó el INE. Sin embargo, la Constitución habla de que se debe respetar el voto de cada ciudadano. Por eso, y entonces, lo que vale más es la norma constitucional. Exactamente. No puede estar este convenio por encima de la Constitución. Entonces, el llamado que hacemos a los consejeros del INE y a los magistrados del Tribunal Electoral es que hagan un análisis histórico, que vean por qué se ha garantizado esta participación de las minorías, cuál es la intención que han puesto los legisladores en estos cambios en la Constitución, y finalmente el que haya esta posibilidad de una pluralidad. Hubo un momento en que se puso un límite de 300 diputados, una fuerza política, para que cualquier cambio en la Constitución tuviera esa discusión y consenso con las fuerzas de oposición. Entonces, bueno, confiamos en el INE, es una institución sólida, ciudadana, en sus consejeros y desde luego también en el Tribunal, en la Sala Superior, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y por eso es que nos hemos manifestado en este análisis más amplio del artículo 54 de la Constitución y no un análisis literal de una parte, una fracción de ese artículo en donde habla de esta sobrerepresentación por partido. Realmente el tema importante, Carlos, es el que si
el INE y el Tribunal Electoral le otorgan una mayoría calificada a Morena y sus aliados. Esta sobrerepresentación que pretenden llevar de un 54% a un 75%, lo cual significa una subrepresentación de la oposición de un 46 o un 25%. Ahí es donde realmente se va a definir, si no nada más la reforma al Poder Judicial, Carlos, sino las 18 reformas constitucionales que presentó el presidente el 5 de febrero se van a decidir. Nadie niega la votación que obtuvo Morena, la votación que obtuvo su candidata a la presidencia, que ganó abrumadoramente. Nadie niega que debe tener una mayoría en el Congreso, porque así decidió el voto popular, pero construir una mayoría calificada de una manera artificial, como hemos subrayado, no ayuda a la construcción de una mejor democracia, de una democracia más perfecta en el país. Y luego asumir atribuciones que le corresponden a las autoridades electorales, lanzando cómo va a ser la composición del Congreso desde la mañanera, no parece una acción que corresponda a demócratas. Sí, desde luego reconocemos el triunfo de la hoy presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum, 60%, casi el 60% de los votos versus 40% para la oposición. Hay claridad, pero también hay una diferencia en la manifestación de la ciudadanía en la composición del Congreso, ¿no? Con este 54-46. Entonces, eso es algo que se debe respetar y que hay, digamos, en este artículo 54 los elementos para que, como bien dices, sí tengan una mayoría, pero no una mayoría calificada, y que cualquier cambio en la Constitución tenga que ser consensado entre las distintas fuerzas políticas.